¿Cómo amanecieron hoy? Espero que todos bien. Estamos orando frente a una situación tan difícil en nuestro país, en el mundo entero, pero damos gracias al Señor porque los cristianos tenemos a un Dios que hace incluso salir el sol sobre justos e injustos, ¿verdad? Y nosotros estamos confiados en el Señor de que Él va a encaminar todo esto para beneficio de nuestras almas. Lo estamos aprovechando, aun cuando estamos encerraditos, podemos de todas maneras orar por los demás, aprovechar el tiempo para edificarnos con la familia y continuar con estos estudios, estos devocionales que estamos llevando a cabo en esta hora para la iglesia. Es un programa que tiene relación con la consejería familiar, la consejería integral, porque vamos a tocar la mayoría de los temas dentro y fuera del hogar, como familia. Quiero leerles un texto antes de seguir con este tema que tiene relación con el divorcio o separación. Ese es el punto que estamos viendo en este estudio, en este devocional, y les quiero leer un texto, un versículo que está basado en el pasaje que tomamos al principio del estudio de este punto. Está en 1 Corintios capítulo 7, verso 15. Dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, cuando hablamos de separación, no nos referimos al divorcio. La separación, y no el divorcio como tal, es como una válvula de escape, como hemos dicho, como una válvula de alivio. Y aquí en 1 Corintios 7, verso 10 y 11, Pablo se refiere a una situación bastante especial donde uno de los cónyuges es creyente, pero tiene dificultades en su hogar con su otro cónyuge que no es cristiano. Los dos no eran cristianos y uno de ellos llegó al Evangelio y comienza a tener conflicto. Sucede mucho. Se ve mucho eso, que los cristianos sufren a veces en sus hogares, no tienen tanta libertad, sobre todo las esposas en sus hogares cuando conocen a Cristo, tienen que estar restringidas, no pueden asistir mucho a la iglesia, se les presiona por su fe, hasta sus hijos, si no son cristianos, a veces cometen ciertos errores con sus padres cuando llegan al Evangelio. Entonces hay una serie de conflictos, presiones psicológicas de otro tipo, sentimental, y que requieren también una dirección bíblica y la comprensión del resto de la familia. Pero aquí la Escritura nos da ciertas pautas para que los creyentes podamos tomar en cuenta y no afligirnos demasiado ni cometer errores también en el camino. Dice el versículo 10 y 11 de 1 Corintios 7: pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Entonces Pablo se refiere a una situación especial aquí, aunque el consejo es para ambos cónyuges. Especialmente está relacionándose este pasaje con la esposa. Usted ve el versículo 10 y 11. Porque claro, a veces la situación es bastante áspera y en ese conflicto, en esa discusión, a veces en esa tirantez que hay dentro del hogar, ¿qué sucede? La mujer sale más perjudicada. Entonces es como una válvula de escape, como hemos dicho. ¿Qué significa aquí que el marido no abandone a su mujer? Significa que no la repudie, significa que no le dé carta de divorcio, que no la despida. Nunca al creyente se le pide tomar la iniciativa en esto de separarse o divorciarse, como algunos están cometiendo ese error tan grave. Vamos a tratar de combinar estos devocionales con algunos temas también los días miércoles que tienen relación con el matrimonio, y así nos va a ayudar un poquito a ir entendiendo mejor
en un contexto más amplio en la Escritura. ¿Por qué a la esposa sí se le permite darle separarse, no divorciarse? Bueno, esta es una recomendación, como hemos dicho, para el miembro más débil dentro de la familia. Porque lógicamente es la mujer la que está siempre preocupada de los hijos, qué va a pasar conmigo, no siempre la mujer es la que trabaja. Entonces, cuando está en peligro la integridad emocional, física, material de la esposa, entonces hay una concesión aquí para ella. Pablo está indicando que no se trata de un divorcio con miras a volverse a casar, sino una separación momentánea. A veces se hace necesario en esa conversación, cuando hay diferencia y no se llega a un acuerdo, no me gusta tu fe, yo tengo mi religión, y hay algunos malos tratos y palabrazos, entonces es mejor tomarse un tiempo de espera. Orar, el que es creyente, si es uno solo, orar y tomarse un tiempo. Y si los dos son creyentes y tienen problemas, tomarse un tiempo también. La separación y no el divorcio es bíblico. Es posible que nos tomemos un descanso, un selach, y estemos orando y luego retomemos el tema. Pero en este caso, cuando uno solo es cristiano y tiene problemas con su cónyuge que no es cristiano, si la relación es bastante áspera, entonces puede haber un tiempo de separación, no con miras que el creyente se vuelva a casar, sino que tal vez pensando en reconciliarse, porque hay un matrimonio de por medio, de todas maneras, y puede que hasta hayan hijos de por medio. Entonces, no se trata de divorcio aquí, solamente algo momentáneo. Y si tal separación se hace necesaria, ¿qué se le pide a la mujer en este caso? Si es cristiana, ¿qué se le pide en el verso 11? Que la esposa dice, y si se separa, porque a lo mejor encontró que su marido, y ahora más que áspero, está siendo un poco insolente, o está haciendo uso de la violencia, o simplemente ella se dio cuenta de que él la está engañando. Hay otro tipo de insultos morales. Dice ahí, y si se separa, entonces llegó a ese estado en que con derechos bíblicos va a tener que separarse. Bueno, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, que la esposa permanezca sin casarse o que se reconcilie, dice, con su marido. Esa es la idea. Siempre está la vía del perdón, esa posibilidad, ¿cierto? Entonces, aquí en el versículo 11, eso es una recomendación para casos extremos, cuando ya la situación no da más. Es más que acalorada, sino que se está llegando a los insultos, hay atropello y algún tipo de violencia o engaño dentro del matrimonio. Entonces, para eso están estos textos, ¿no? No se separe, dice el verso 10, y eso significa poner distancia entre ellos, poner distancia lejana. No, se unirá a su mujer, y eso Dios lo decretó ahí, ¿cierto? Ahora, la palabra reconcíliese, como lo vimos hace algunos domingos, viene del griego catalazo y significa cambiar mutuamente. Se reconcilian, pero es un cambio entre dos. Esto no es un asunto donde generalmente la mujer, que es el más vulnerable, decide, piensa y razona, me voy a quedar a lo mejor sin casa, o mis hijos van a sufrir, o yo no tengo una entrada, bueno, le voy a dar la vía del perdón. Y vuelve ella arrepentida y le dice, mira, mejor reconciliémonos. No, el catalazo habla de una reconciliación mutua. Ya sea los dos creyentes y tenían diferencias y estaban por un tiempo separados, los dos tienen que recapacitar. La reconciliación es un cambio entre dos, un asunto que resuelve los problemas entre dos, no de un solo lado. Entonces, ¿hay casos especiales? Claro que sí, donde la separación ya no tuvo otra alternativa, por motivos más fuertes, más delicados, y sobre todo cuando los cónyuges, uno de ellos no era creyente. Pero nunca debemos olvidar, hermano, que el Señor siempre nos da esa posibilidad de ayudarnos a reconciliarnos. Entonces nosotros como creyentes, este es un llamado a los creyentes, estas cartas son para los creyentes, el llamado a los creyentes que siempre usemos, cada vez que podamos, mientras dependa de ustedes, dice Pablo en Romanos 12, estar en paz. Mientras dependa de nosotros, nosotros tomemos la iniciativa en esa área, hermano, de hacer uso siempre del beneficio del perdón, del beneficio de la reconciliación, de volvernos otra vez
por el matrimonio, por los votos matrimoniales, por el testimonio, por los hijos, por todo lo que significa la estabilidad dentro del hogar. Entonces, aquí en 1 Corintios 7, verso 15 ahora, ¿qué debe hacer el creyente si el cónyuge inconverso definitivamente decide irse? No, te abandono, tú eres un evangélico o evangélica y no me gusta esa religión y yo no concuerdo contigo, además no me gusta que estés saliendo a horarios cuando yo quiero que estés como dueña de casa solamente, etcétera. Cualquiera sea la razón por la cual el creyente, el inconverso decide irse, ¿qué dice el verso 15 aquí que debe hacer el creyente? Dice el verso 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. No te queda aquí y aquí va a estar. Y a veces la esposa que es creyente le deja todo ordenado, su ropa, su comida y todo. Y aún así el esposo serio y insiste en que no, y eso no me gusta, y tú vas a ser como yo, y ahora ya no es tan alegre la relación, y te volviste fría, y un montón de excusas que no pueden llevar la relación en armonía. Entonces, bueno, si el incrédulo se separa y dice, yo me voy de la casa si tú sigues así, que se separe, porque no estamos llamados a esclavitud de un inconverso, no somos esclavos de un inconverso, el creyente es esclavo de Cristo. Así que a paz nos llamó Dios, no somos esclavos de otro, debe dejarlo ir. Cualquiera pudiera ser la razón con la que el cónyuge inconverso quiere irse. El llamado al creyente aquí es, déjelo ir. Quizás el inconverso llegó a la conclusión, no, este se volvió fanático, o está luchando ahí, hay una dualidad, el Espíritu Santo lo está tratando de convencer de pecado, de justicia, de juicio, para que se vuelva a Cristo, o él está luchando ahí con ser inconverso nomás y le molesta la situación de su cónyuge. Entonces en el conflicto amenaza con irse. Es posible que se esté dando esa lucha espiritual, cualquiera sea la razón, hermano, por la cual el incrédulo decide abandonar el hogar. El incrédulo, no el creyente. El creyente solamente se tiene que ir por casos extremos, violencia o engaño, ¿no es cierto?, algún tipo de pecado moral o violencia intrafamiliar, o un yugo, se está enyugando ahí a la fuerza a hacer cosas que no convienen. Solamente en esos casos el creyente puede abandonar al incrédulo, pero nunca debe tomar la iniciativa el creyente de dejar su hogar, nunca. Aquí en este caso está hablando del inconverso. Si él quiere irse por distintas razones y amenaza con irse, el creyente debe decir, bueno, si tú quieres irte, ¿qué vamos a hacer? En ese caso, ¿qué dice la Biblia? Ahí verso 15, debe dejarlo ir. De manera que el creyente deberá permitir entonces, hermano, que el incrédulo se vaya. Dios no lo permita nunca, sí, ¿cierto? Ojalá vuelva y se reconcilien y conozca también a Cristo. Y esa es la oración, ¿no? Aquí estamos hablando de un caso especial en donde los dos eran inconversos y uno solo llegó a ser cristiano. No de un creyente casado con un inconverso. No, ese caso ya lo vimos y que no debe suceder porque eso es una falta. Entonces, hemos aprendido hasta aquí, basado en 1 Corintios 7, versículo 12 hasta el 15, lo voy a leer de nuevo más adelante, que el cristiano es responsable en estas tres áreas dentro de su hogar, donde otros no tienen que ser responsables. Sí, el cristiano, primero, no abandonar a su cónyuge, dice el versículo 12 y 13. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado, dice más adelante. Entonces, la primera responsabilidad es no abandonar a su cónyuge incrédulo si él quiere vivir con él o con ella. La otra responsabilidad es santificar mi familia, quedarme ahí porque Dios me puede usar como un instrumento santificador. Mantener una área, una atmósfera, una plataforma más fácil para que mis hijos que son inconversos conozcan a Cristo, o mi esposa o mi esposo que no es inconverso conozca a Cristo. Permaneciendo en mi hogar, yo doy más posibilidad a que ellos conozcan a Cristo. Eso significa santificar a la familia. Verso 14 dice, porque el marido incrédulo
le está hablando a la mujer, es santificado en la mujer. Y la mujer incrédula es santificado en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces, cuando en un hogar, otra vez, los dos son inconversos y uno llega a Cristo, permanezca ahí. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que se separen. Y número dos, porque Él puede ser usado por Dios, el creyente, para santificar a la familia. Aquí, santificar no significa, por el simple hecho de que mi mamá es cristiana o mi papá es cristiano, yo soy santo. No, santificar es apartado para, significa, santo significa apartado para Dios en este caso. Entonces, están en una atmósfera, en un ambiente, con mejor plataforma, con mejor posibilidad de conocer a Cristo, porque hay un cristiano en el hogar. Por eso te quedas ahí, porque el marido incrédulo puede santificar a la mujer. ¿Te fijas? El marido incrédulo es santificado en la mujer que es creyente, y la mujer incrédula en el marido que es creyente. La tercera responsabilidad que tenemos nosotros los creyentes es dejar que el incrédulo se vaya si decide irse, como dice el verso 15 aquí entonces ahora. Pero dice, si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Es importante entonces notar, hermano, estas directrices, y notar también que aquí el pasaje no dice nada sobre volverse a casar. Así que cuidado los creyentes con andar, bueno, me divorcio y nos volvemos a casar. Ahora, según 1 Corintios 7, verso 16, como pregunta de conclusión, en esta parte de la instrucción, ¿por qué el creyente debería permitir que el incrédulo se vaya cuando finalmente el incrédulo ha decidido irse? Verso 16. Dice, porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Por esa razón debe dejarlo ir, porque tú como creyente no sabes si se va a poder conocer a Cristo. Tú no lo puedes llevar a Cristo. No tenemos poder, hermano, para sembrar fe en el corazón de ninguna persona, ni siquiera en nosotros mismos, como dice Pablo en Romanos. Voy a leerle ese texto, seguramente conocido por todos. No estamos capacitados para salvar a nadie, ni salvarnos nosotros. Dice, ¿y si yo oro y lo gano para Cristo? No, nadie gana almas. No, nosotros entregamos el Evangelio. Quien gana las almas es Cristo. Romanos 9, versículo 16 dice, así que no depende del que quiere. Quiero ser cristiano. No depende del que quiere, ni del que corre. Me voy a esforzar para ser cristiano. Ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, ustedes notan, hermano, no tenemos esa capacidad de llevar a alguien a Cristo. Así que, si se quiere ir el cónyuge inconverso, que se vaya, porque yo no tengo poder para sembrar fe en su corazón. Así que en el texto de 1 Corintios 7, verso 16, versículo 17 dice, pero cada uno según como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Ahora versículo 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se debe quedar. ¿No? Entonces aquí está mostrando la instrucción base para que un creyente permanezca siempre en su relación matrimonial con su cónyuge. Los dos eran inconversos, uno de ellos llegó a Cristo, quédese en ese estado de casado o de soltero o como estaba, quédese en ese estado, no se vayan, no tomen la iniciativa, ahora soy cristiano, nueva criatura, borrón y cuenta nueva, dejo a mi cónyuge porque es inconverso y me busco un cristiano. No. Quédese casado, aunque sea inconverso, por todas las razones. ¿Por qué? Porque puede que el Señor lo ayude, aunque tenga conflicto, a reconciliarse, o puede que, siendo tú un vaso santificador, lo santifique y esté con una plataforma más fácil para que conozca a Cristo, o definitivamente porque Él se quiere ir, ahí yo me tengo que separar. Entonces, nunca el creyente debe tomar la iniciativa de separarse. En el estado en que llegaste a Cristo, quédate así, hasta que Dios en el camino te vaya mostrando el resto de los versículos, de los textos que hemos visto. Entonces, esto implica que cuando una persona se convierte al Señor, es una nueva criatura, debe pensar distinto, actuar distinto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron,
Y aquí todas son hechas nuevas. Ya no pensamos como los incrédulos, como pensábamos antes. Bueno, borrón y cuenta nueva, no me gusta, ahora tengo una nueva perspectiva, quiero ser misionero y misionera, seguro que él o ella no me va a acompañar, yo cambio de estilo de vida en todo sentido. No, estamos hechos a la imagen de Dios y debemos seguir manteniéndonos en ese estado mostrando su imagen. Muy bien, hermano, hasta aquí hemos tratado 3 tipos de situaciones matrimoniales en la vida de las personas. Primero, el matrimonio de 2 creyentes con problemas. Los 2 creyentes tenían aspereza, entonces hay una válvula de escape, de alivio ahí para que se tomen un tiempito, oren y luego vuelvan a retomar el conflicto y a solucionarlo con las escrituras abiertas, con el Señor de por medio, siempre elucidando todo a la luz de la palabra. El otro caso es un matrimonio no bíblico donde un creyente se casa con un inconverso. Y eso es un pecado, no es un delito. Dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Te acuerdas de los engranajes ahí? Epicoidales y recto nunca van a formar una pareja. ¿Qué comunión, dice Pablo en Corintios 6, ¿no? Segunda de Corintios 6. ¿Qué comunión hay? La luz con las tinieblas, Jesús con Belial, el templo de Dios con el templo de los ídolos. O sea, te casas con un incrédulo, tu suegro, ¿quién es? El diablo. ¿Cómo vamos a querer eso? Entonces, ahí hay que separarse. No se separen, dice la Biblia, a veces por los principios bíblicos deben permanecer unidos. Si ya cometiste el error de estar unido con un incrédulo, trata de que en tu oración, en tu testimonio, pueda lograr conocer a Cristo, porque a veces hay un mal mayor cuando se separan, porque hay hijos de por medio. Entonces va a tener que sufrir las consecuencias el cristiano que se casó con un inconverso. El tercer caso es el matrimonio de 2 incrédulos, en donde uno de ellos conoció a Cristo, el que estamos viendo ahora, ¿verdad? Y ahí están todas estas situaciones de aspereza. No se separe, no se separe. Reconcíliense. Sé un vaso útil para que haya una plataforma de santificación para él también. Ese es el tercer caso. Y si se quiere ir, que se vaya finalmente. Vamos a orar al Señor, hermano, para que Él nos ayude. No solo en nuestro caso, yo espero que el tuyo no sea el caso que estamos viendo, sino que sea un matrimonio de cristianos, aunque haya llegado uno primero y después el otro, un estado en donde todo esté llevándose bien a la luz de la palabra. Siempre Jesús tiene recursos para ayudarnos. No tenemos que estar usando atajos o escuchando voces de afuera, consejos de terceras personas, mucho menos del mundo de la farándula. ¿Y qué te hizo él? ¿Y qué le hiciste tú? No, págale con la misma moneda. Somos creyentes, nosotros no pagamos por la misma moneda. No paguéis mal con mal, dice. No, dejemos que el Señor actúe. Nosotros venzamos el mal ¿con qué? Con el bien. Sí, es lindo, ese es el camino de Cristo, esa es la vida de Jesús. Así que vamos a orar al Señor para que nos ayude. Y si tu matrimonio está bien y bíblicamente va marchando bien, atesora todos estos consejos. ¿Para qué? Para ayudar a tus hijos después y a tus nietos después, o algún matrimonio jovencito en la iglesia. Sé tu consejero. Usa todo eso que estás aprendiendo para la gloria de Cristo y orientes a otros. En cualquier área, en todos estos distintos casos, tú puedes también ahí ayudar. Te doy mi consejo, mi experiencia. De repente se le pregunta a los matrimonios que llevan más años casados y se les dice, ¿y cómo fue su experiencia de casado? Ustedes tantos años que han durado, qué lindo testimonio, qué consejo le pueden dar a los jóvenes, etcétera, etcétera. Y ahí tú tienes la posibilidad de acordarte de estos estudios y decir, a nosotros nos dio resultado escuchar una vez, o a nosotros nos ha dado resultado seguir el consejo bíblico en 1 Corintios 7, a nosotros hemos cumplido fielmente lo que la Biblia nos ha ayudado, etcétera. Y tú puedes dar consejos también y ayudar a otros a que entiendan que este es el plan de Dios para el matrimonio, que se permanezca unido el matrimonio para siempre. No está en la mente de Dios que los matrimonios se separen, se divorcien. No. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno, eres fiel, nos dejas luz
En todas las áreas podemos, Señor, combatir el pecado con tu ayuda, tu bendición, y usar todos estos beneficios del perdón si hay asperezas, diferencias. Incluso, como hemos visto, esta válvula de escape, separarnos por un tiempo, orar por un tiempo hasta retomar nuevamente esos conflictos que a lo mejor no tenemos la claridad o por nuestro orgullo no hemos querido ceder. Rogamos, Señor, que tú nos orientes y nos sigas ayudando en todo. Bendice los matrimonios de nuestra iglesia y todos quienes estén escuchando también estos estudios, tú los ayudes, Señor, para que sigan tu ejemplo y estos consejos que tú nos das en tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Ya nos vemos luego en el programa de la iglesia. Bien, chao, cuídense.